Lo escuchas en Pauta Final. Queremos mirar hacia adelante, hacia las soluciones, no solo hacia los diagnósticos. De eso ya llevamos 30 años a propósito de la violencia en el fútbol. Y para profundizar precisamente, estamos en contacto ya con Matías Walker, senador y vicepresidente de Demócratas, miembro, o en algún momento miembro de la Comisión de Constitución, presidente, si es que no me equivoco, senador, y que usted presentó iniciativas con miras a poder, de alguna manera, resolver, paliar esta situación tan compleja, tan dolorosa, que genera la violencia en los estadios. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué Hola tal, senador? Cecilia, Sebastián. Bueno, consternado igual que todos, ¿no? Sí. Ayer fue un día muy triste, yo estaba viendo el partido además, y fue muy, muy triste todo lo que pasó después de enterarse de la edad de las personas fallecidas. Bueno, hay una serie de materias que están siendo objeto de investigación, pero efectivamente, como dicen ustedes, llevamos mucho tiempo legislando. Y yo tengo la convicción de que hoy día están todas las herramientas para evitar que ocurran hechos tan lamentables como los que ocurrieron el día de ayer en el Estadio Monumental, pero ha habido poca voluntad de aplicar la ley, ¿Cómo lamentablemente. así, senador? Por favor, explíquenos. Lo que pasa que hay dos cosas. Yo celebro que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, hoy día haya hablado de crimen organizado. Mm. Es la primera vez que una autoridad de gobierno, de este gobierno o de cualquier otra, se refiere a las barras bravas como crimen organizado. Y me alegro porque yo lo venía sosteniendo desde el año 2023, cuando aprobamos la ley que entrega mayores herramientas a los fiscales y a las policías para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado, que las barras bravas debían ser declaradas y tratadas como organizaciones criminales. Por supuesto que cuando lo dije hace 2 años, muchos me trataron de exagerado, que no había que criminalizar el barrismo social, como lo llamaban algunos. Pero bueno, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y me parece bien que un ministro de Seguridad, el primer ministro de Seguridad, hoy día emplee la expresión crimen organizado. Yo tuve la posibilidad de hablarlo con él el día martes, antes de estos Con el trágicos ministro. cimientos, ¿sí? Me lo encontré al Senado, le dije, ministro, usted tiene muchas tareas como ministro de Seguridad Pública, por supuesto, la situación de los homicidios, la violencia, pero hay una que le sugiero que pueda abocarse, que es enfrentar las barras bravas como lo que son, ¿no? Delincuentes que al amparo de una organización criminal cometen todo tipo de delitos. Bueno, y un día después ocurrió esto, ¿no? Por eso me parece bien esa reacción. Segundo, ¿por qué yo digo que hoy día están todas las herramientas? Porque en virtud de las modificaciones a la ley de derechos y deberes del fútbol, se le dio la posibilidad y el derecho y la obligación a los clubes de aplicar el derecho de admisión. Hoy día los clubes son dueños de determinar quién entra y quién no entra a un estadio. Hicimos ese derecho por ley, precisamente para evitar que personas que incurrieran en hechos de violencia entraran a los estadios. Y ojo que ni siquiera se requiere una condena judicial. El club, por el solo hecho de tener imágenes e identificar a personas que provocan hechos de violencia, tiene el derecho de admisión, desde Senador, hace ya 10 años. ¿Pero los Y admiten esa igual? facultad no siempre se ejerce y no siempre se invierte en los medios tecnológicos para evitar que se burle pero esta ahí prohibición. viene un punto, senador, porque yo conversaba hoy día con una persona que trabaja en uno de los clubes grandes, uno de los 3 clubes grandes, y me decía, acá el asunto es que esto no va a cambiar hasta que no vuelva Carabineros a los estadios, adentro del estadio. Y me decía, es que cuando llegan estos tipos y y se les impide el paso o se trata de hacer ese filtro, sencillamente ejercen la violencia, tratan de sobrepasar los anillos de seguridad, como lo intentaron ayer también, aquellos que no tenían entrada, y los clubes y sus equipos de seguridad quedan como un poco indefensos frente a esa capacidad que tienen esas bandas. ¿No hay ahí un punto, senador? ¿Cómo ve eso usted? Lo que pasa es que
este es un mito que lamentablemente algunos dirigentes repiten como si fuera una frase hecha ya a esta altura, porque la ley nunca sacó a Carabineros de los estadios, jamás. Carabineros siempre está en los estadios. Lo que pasa es que por una cuestión operativa, Carabinero ha estimado, y creo que los hechos de ayer le dan la razón, Ujú. que es más importante la presencia de carabineros en los controles de acceso, Mm. en las inmediaciones de los estadios que dentro de los estadios. Claro, obviamente ayer, aparte de lo más grave, ¿no? Que la muerte de estas dos personas, uno de ellos entiendo menor de edad, muy lamentable, Sí. otra al parecer una mujer de 18 años, muy jóvenes los dos. Bueno, eso es lo más grave, pero además se produjo, ¿no es cierto?, el ingreso de barristas a la cancha, cuestión que no es nueva, había ocurrido en Iquique hace algunas semanas, ¿no? Entonces, Carabineros es el que determina en términos operativos dónde debe ubicarse. Lo que pasa es que al mismo tiempo se le exige al organizador del espectáculo que contrate guardias de seguridad para coadyuvar la labor de Carabineros. Hoy día tenemos una nueva ley de seguridad privada Pero ¿qué que pueden hacer regula esos guardias, senador? de mejor. Es Honestamente. Por que lo mismo, esa es la pregunta, si finalmente esos guardias eh, no necesariamente están preparados para ser guardias. exactamente. Por lo mismo, esa labor de los guardias es una labor coadyuvante, que no sustituye a Carabineros y que no sustituye a los medios tecnológicos necesarios para controlar el acceso. Por eso hemos insistido tanto en los torniquetes, porque ¿qué es lo que son los torniquetes? Son las barreras mecánicas, ¿no es cierto?, que determinan quién puede entrar, quién tiene entrada y quién no. Entonces, no hay avalancha humana que pueda de alguna manera resistir la fuerza cuando entran en el caso de un contingente humano, de los guardias de seguridad. Pero cuando es un torniquete, no se puede burlar esa provisión de acceso, porque simplemente no va a permitir el torniquete el ingreso a la persona que no tiene su entrada o que está afectado por una prohibición de acceso. Y eso junto con el control biométrico, Mm. junto con el reconocimiento facial, lo decía el ministro de Mm. Seguridad una y otra vez, la NFP ha pedido una prórroga de este control biométrico. El control biométrico es fundamental porque es la única manera de ver si esa persona tiene una entrada Sí, claro. y no vulnere la prohibición de acceso. Ujú. Senador, estamos conversando con el senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, que es además impulsor y gestor de iniciativas relacionadas con cómo prevenir la violencia en los estadios. Usted decía que acá hay un tema relevante sobre torniquetes y sobre control biométrico. En las imágenes que vimos ayer, estaban tratando de ingresar los hinchas a través de la Casa Alba, donde hay rejas que tienen no alambre púa, Mm. tienen dientes de cocodrilo, no sé si es que es el término técnico del alambrado que está puesto ahí. Entonces, no sé si se condice el nivel de, en la práctica, prevención que se propone a través de la legislación con ese nivel de violencia y, voy a usar un término peyorativo, pero brutalidad, porque no hay otra forma de decirlo. Y además se robaron pertenencia de los jugadores jóvenes De la de la Casa Casa Alba, Alba. impresionante. Impresionante. Entonces, esto demuestra, Sebastián, que es gente que no le gusta el fútbol, si son Mm. criminales y que están organizados para cometer delitos, Pero porque si entonces a hay alguien una le gusta el deficiencia del fútbol, Estado ahí, en perseguirlos, en atraparlos, en condenarlos. bueno, hay una deficiencia de todos quienes tienen hoy día una responsabilidad en prevenir y sancionar estos hechos, tanto por parte del Estado como de los propios organizadores del espectáculo. Lo que ocurrió ayer fue una avalancha que, como recordaban ustedes, fue anunciada por redes sociales incluso, ¿no? Eh, Todas las grandes tragedias de violencia en los estadios que han causado centenares de muertos, particularmente en Europa, la final de la Copa UEFA del año 85, Mm. la gente muere por asfixia, muere por aglomeraciones. Por eso, la medida más importante en materia de seguridad en los estadios es evitar estas avalanchas humanas, estas aglomeraciones que las provocan quienes no tienen entrada o tienen una prohibición de acceso. Entonces,
Nosotros no tenemos que inventar la rueda, tenemos que hacer lo que han hecho países europeos como Inglaterra y otros que pudieron controlar, ¿no es cierto?, por lo menos el acceso a los estadios de esta forma. Eso nunca va a evitar hechos de violencia. Hemos visto hechos de violencia en Turquía, en otras partes que son brutales, Senador, pero por lo menos establecer estas medidas de seguridad y poder aplicar la ley. uno tiene la impresión en todo caso, senador, de que cualquier tipo de sanción o de medida en contra de estos sujetos, a ellos no les importa demasiado. Porque su juego no es... A ellos les da lo mismo básicamente si es que Colo-Colo, la Católica, la Chile ganan o no, si el partido está bueno o no, si avanzan de fase en el torneo, etcétera. Les da lo mismo. Entonces, sancionarlos con no entrar a un estadio, sancionarlos con que no haya público en el estadio, sancionarlos como que les da lo mismo al final. No sé si me entiende el punto. Entonces, Sí, no. después uno llega a la pregunta de, bueno, entonces, ¿cuáles son esas sanciones realmente efectivas para desarticular a estos grupos? Porque una cosa es bloquearles el acceso al estadio, pero después puede quedar la escoba fuera del estadio, ¿no? Y lo hemos visto en otras partes. Bueno, por supuesto, las únicas medidas que sirven son las penas privativas de libertad y la prohibición de acceso a los estadios. Y si hay algo que... ¿Por qué es tan relevante eh, que el ministro de Seguridad hoy día hable de crimen organizado? Yo, como digo, lo Ujú. vengo proponiendo hace 2 años, cuando aprobamos la ley de crimen organizado. Porque eso permite aplicar penas efectivas privativas de libertad, porque Ah, estamos hablando de penas de crimen, con penas de 5 años y un día hacia arriba. Eso significa ser catalogado como organización criminal, y lo conversamos con el ministro de Seguridad, y al mismo tiempo permitir técnicas especiales de investigación. Hoy día la ley que aprobamos el 2023 que combate el crimen organizado permite técnicas especiales de investigación. Por ejemplo, la utilización de agentes encubiertos dentro de las barras que puedan identificar quiénes son los líderes, ¿no? mm, Porque efectivamente las sanciones deportivas a ellos les da lo mismo, si a ellos no les gusta el fútbol. Hoy Sí, día yo claro. escuchaba a uno de los autodenominados voceros de estas organizaciones ilícitas diciendo que debía suspenderse el partido, claro. pidiéndole a los jugadores que no entrenen. O sea, no les gusta el fútbol. O sea, ¿qué le decimos a esos 45.000 hinchas de Universidad de Chile que tienen una entrada Sí, comprada? claro. Muchos de ellos venían de regiones para ir al domingo al estadio. Parece una O sea, concesión completa a las barras al final, ¿no? O sea, o finalmente hay sea, el Estado está renunciando a hacer su pega. Me refiero, cuando hablo del Estado me refiero a toda la organización, a todo lo que implica generar las condiciones para tener un espectáculo deportivo. a eso voy, Cecilia. Yo entiendo que se haya suspendido el partido el domingo. El ministro de Seguridad no podía, no le quedaba otra opción porque tiene un informe negativo de Carabineros. Pero ¿cómo se debe estar riendo el vocero de esta organización ilícita que pidió públicamente a rostro descubierto delante de todas las cámaras de Sí, televisión que no se jugara el partido? Debe estar muerto de la risa. pero claro. Entonces, Senador, si esto no va acompañado, perdón, sí. Sebastián, para terminar la idea, si la suspensión del partido del domingo no va acompañado con la presentación mañana o el lunes de querellas criminales, ¿no? Por delitos que son catalogados como tales por la ley que combate el crimen organizado, no va a Ujú. servir de nada. Estamos con el senador Matías Walker aquí en Pauta Final. Senador, en estos casos, después de lo que ocurrió ayer, por ejemplo, ¿viene alguna sanción directamente al club? Sanción económica, por ejemplo, porque cuando una productora no cumple con un requisito técnico, con un requisito de seguridad, bueno, vienen las sanciones posteriormente y les cae el peso de alguna forma. Pero ¿a los clubes les cae algo? Porque pareciera que hay cierto amparo también de la NFP respecto al tema. Bueno, la ley de derechos y deberes del fútbol, y yo fui autor de esa Mm. indicación, establece claramente que tanto el organizador del espectáculo como los representantes legales de los clubes son solidariamente responsables por los hechos de violencia y los delitos que se cometan, a menos que acrediten que han empleado todas las medidas de prevención diligentemente para evitar esos hechos de inseguridad. Por lo tanto, Perdón, senador, para entender, solidariamente responsables así es. en materia financiera, en materia de dinero o también en materia penal.
en materia patrimonial y eventualmente en materia penal. Y eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Yo recuerdo que esta norma, cuando la propusimos y aprobamos, fue muy resistida por algunos dirigentes de los clubes. Fueron al Senado a reclamar. Me acuerdo de José Yurase, que en representación de la Universidad de Chile, Jaime Esteve en representación de la Universidad Católica, para que no digan que hablo de la Católica, todos saben que yo soy hincha de la Católica. Creo, no me acuerdo si está Gabriel Ruiz Tagle o Arturo Salá por Colo-Colo, y todos dijeron, ¿cómo nos van a hacer responsables de nosotros? Bueno, por supuesto, pues, si son el organizador del espectáculo. Y eso ha quedado reforzado por la Ley de Seguridad Privada, que establece exigencias mayores y sanciones mayores contra el organizador del espectáculo. Senador Matías Walker, si el Ejecutivo le dio suma urgencia al proyecto de sociedades anónimas deportivas, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿Cambia de alguna manera, contribuye a el cuerpo legal completo respecto de los estadios? De todas maneras, Cecilia, porque yo considero que el fútbol tiene un problema estructural, que son los conflictos de interés, ¿no? Ujú. Una federación que al mismo tiempo se confunde con la liga local, por eso lo que hacemos en este proyecto es separar la federación de la liga local. De hecho, terminamos con la NFP, que es una corporación, y vamos a permitir que esta liga local, que va a tener la estructura de una sociedad anónima, sea fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero. Vamos a poder saber quiénes son los dueños de los clubes, las personas naturales, beneficiarias finales. Nadie va a poder ser dueño de más de un club y los representantes no van a poder ser dueños de los clubes. Yo creo que es una contribución indudablemente al problema estructural que tiene el fútbol chileno. Y desde ahí se puede construir respecto de lo que usted decía, por ejemplo, de establecer responsabilidades, traspaso de responsabilidades o de hacer mayores exigencias a quienes organizan los eventos deportivos, porque finalmente se ven afectados los hinchas. O sea, ¿qué papá va a querer ir hoy día con su hijo chico al estadio? Efectivamente, Cecilia, y O eso su lo hija, conversamos. para que no quede tan Sí, machista. no, por supuesto. Y que cada vez son más las que Totalmente. quieren asistir a los estadios. Mira, esto lo conversamos con el sindicato de futbolistas, con Gamadiel García y con Luis Marín hace 2 semanas. Y ellos son firmes partidarios de este proyecto, porque ellos entienden que separando la federación de la liga local, vamos a maximizar la liga local. O sea, no va a haber conflicto de intereses, pero queremos tener una buena liga local, sin conflicto de interés. Porque si un empresario es dueño de varios clubes, finalmente no se termina preocupando de la seguridad de ninguno, Claro. mucho menos de los éxitos deportivos, porque muchas veces el dueño del club es un representante que utiliza el club como puente para que nadie le quita a sus jugadores y el contrato de representación que tiene. Entonces, por eso yo creo que hay un problema estructural y tan importante como avanzar en la aplicación de la ley de derechos y deberes del fútbol, que se llama la ley de violencia en los estadios, es efectivamente avanzar en la reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas. Afortunadamente, la senadora Paulina Núñez, que asumió la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado, Ujú. se comprometió esta semana a poner en tabla el proyecto en particular, que se voten las indicaciones y podamos despachar ese proyecto del Senado lo antes posible. ¿Cuál es la urgencia que tiene, senador? Disculpe. Tiene suma Suma urgencia. urgencia. Tenía urgencia simple, pero la ministra Macarena Lobos, hablamos con ella, le subió a suma urgencia Bien. y creo que eso es muy relevante para efectos de que este proyecto se vote Claro de que una sí. vez por todas. Senador Matías Walker, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ojalá que esos cambios vengan pronto y que esto definitivamente de una vez sea un punto de inflexión, ¿no? para todos los hinchas del fútbol en Chile. Muchas gracias, senador. Es Que lo que tenga buen fin de esperamos. semana. Gracias, Cecilia, Hasta Sebastián. pronto. Buen Chao, fin senador. de Gracias. semana. Adiós.